Les damos la bienvenida a este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas a juezas y jueces de la región 3, Texcoco, Distrito 8, Nezahualcóyotl, en materia penal. Soy José Ramírez Hernández, comunicador y periodista mexiquense. Además, formo parte del equipo de trabajo del Instituto Electoral del Estado de México y es un honor para un servidor el moderar este encuentro en el libre ejercicio de la libertad de expresión y también en un ambiente y un contexto de respeto y armonía. Es importante comentarles que se invitó a todas las candidaturas contendientes a este cargo. Algunas decidieron participar, otras no. Hoy nos acompañan 4 candidaturas. Hay candidaturas también que decidieron desistir y por cuestión de logística también quienes aceptaron fueron divididos en grupos para poder realizar estos foros de debate. Agradecemos a la ciudadanía que ya nos sigue a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación y canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias a todas y todos ustedes. Este espacio está diseñado especialmente para que conozcan a sus candidaturas, puedan identificarles, puedan escuchar sus ideas, sus propuestas y de esta manera acudir con un voto informado el próximo 1 de junio. Ya faltan pocos días para la fiesta democrática, para que la ciudadanía acuda a ejercer su derecho al voto. Sin más, me permito presentar a las candidaturas que hoy nos acompañan. Les nombraré en orden alfabético de acuerdo a su primer apellido y por eso damos la bienvenida a la candidata Aidelot Janet Silva. Bienvenida, candidata. Gracias, buenas tardes. Gracias, candidata. Bienvenido, candidato José de Jesús Martínez Zúñiga. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bienvenido, candidato Juan Pineda Gutiérrez. Buenas tardes, saludo a los candidatos, al moderador y en particular al Instituto Electoral del Estado de México por este espacio. Gracias. Gracias, candidato. Damos la bienvenida también al candidato José Arturo Centeno Castelberg. Gracias, buenas tardes, candidatos. Gracias por estar este día aquí. Muchas gracias, candidata, candidatos. Les felicito por su interés de participar en este espacio que sin duda alguna abona al desarrollo democrático en el Estado de México. Ahora me permito exponer el formato del foro de debate. Daré lectura, son prácticamente las reglas de este encuentro. El foro de debate comprende 2 bloques, cada uno atendiendo a un tema distinto y la conclusión de cada participante. Para iniciar, en el primer bloque, las candidaturas tendrán un tiempo máximo de 2 minutos para exponer sobre su trayectoria profesional y académica, así como su visión sobre la función jurisdiccional y de impartición de justicia. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre los temas donde las candidaturas tendrán hasta 2 minutos. En el segundo bloque, cada candidatura contará con 2 minutos para responder a una pregunta de acuerdo al cargo y materia para el que se postulan. Esta pregunta será tomada de una urna transparente delante de la Cámara y la misma pregunta deberá ser respondida por todas las candidaturas. Después, habrá una réplica sobre el tema, la cual no podrá exceder de 2 minutos. Al finalizar los 2 bloques, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para enviar un mensaje final a la ciudadanía. Se utilizará una pantalla que permitirá visualizar el reloj y los tiempos de participación con la finalidad de que puedan medir sus disertaciones. En caso de excederse, se los haré saber y de inmediato se dará el uso de la voz a la o el siguiente participante. Les sugerimos de una manera muy respetuosa estar pendientes del reloj para que sus ideas no sean cortadas. Es importante mencionar también que los tiempos asignados para cada intervención no son acumulables y de no agotarse en su momento, no podrán utilizarse en intervenciones subsecuentes. Asimismo, las candidaturas deberán abstenerse de realizar cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, ofensas, difamación, calumnia o discriminación hacia las personas, las candidaturas, las instituciones o las autoridades electorales. Tampoco podrán hacer referencia a la vida privada de las candidaturas.
Además, cabe mencionar que la candidata y los candidatos no podrán utilizar dispositivos electrónicos para realizar sus exposiciones. Dicho lo anterior, damos inicio con el primer bloque, donde las candidaturas expondrán su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. En este momento, los turnos serán de acuerdo al primer apellido en orden alfabético. En tal sentido, se concede el uso de la palabra a la candidata Aidelot Janet Silva hasta por 2 minutos. Adelante, candidata, le escuchamos. Soy Aidelot Janet Silva, originaria del Estado de México, esposa, madre, hija y hermana. Los valores que rigen mi vida son la responsabilidad, el compromiso, la honestidad y la gratitud. Estoy convencida que la formación debe ser humana, académica y ética para alcanzar la excelencia. Estudié la licenciatura de Derecho en la Universidad Latina en la Ciudad de México y obtuve mi grado con la tesis que se denomina Análisis de la Vinculación a Proceso. Tengo maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, de la cual obtuve también mi grado con la tesis Parámetros para Revisión de Medidas Cautelares para Adolescentes en Pandemia, atendiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También tengo maestría en Juicios Orales y Litigación en el Centro de Estudios Superiores de Ciencia Jurídica y Criminológica. Por examen, accedí al curso de magistrados en la Escuela Judicial del Estado de México. Busco mi actualización constante en diversos diplomados y cursos: teoría del delito, teoría de la pena, argumentación jurídica, amparo, derechos humanos, justicia para adolescentes, justicia restaurativa, amparo y ejecución, en diversas instituciones, en la Escuela Judicial Federal, en el Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México y a nivel internacional en la Aula Iberoamericana para el Ministerio de Justicia en España. Soy docente universitaria y capacitadora del Instituto Judicial de Estudios Judiciales de la Ciudad de México y del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía de la Ciudad de México. Tengo 30 años de experiencia en el Poder Judicial. Inicié como meritoria, gestora, y mi carrera judicial inició como pasante de derecho en una sala penal para adultos y en una sala de justicia para adolescentes, de la cual tengo 13 años como secretaria proyectista. Muy amables, gracias. Gracias, candidata. Cedemos el uso de la voz hasta por 2 minutos al candidato José de Jesús Martínez Zúñiga. Le escuchamos, candidato. Gracias. Quiero destacar inicialmente que soy nativo y vivo actualmente en Ciudad Nezahualcóyotl. Conozco la administración de justicia en este distrito judicial, ya que por más de 10 años he litigado justamente en los juzgados de control y tribunal de enjuiciamiento de Ciudad Nezahualcóyotl. En cuanto a mi formación académica, inicialmente cuento con la licenciatura en Derecho. Así también cuento con una maestría en Sistema Acusatorio y Juicio Adversarial. Tengo una segunda maestría en Derecho Constitucional y Amparo. También cuento con un doctorado en Juicio Oral Penal, todos debidamente titulados y con cédula profesional, y otro doctorado más en curso de tramitación de cédula profesional. Además, soy licenciado en Psicología, con especialización en Psicología Jurídica y Forense, lo cual me permite al día de hoy no solamente analizar la conducta desde el aspecto jurídico, sino también desde el aspecto psicológico y aplicarlo a las reglas, que esa es la visión que necesita un sistema de justicia penal. Analizar la conducta desde ambos aspectos para poder aplicar eficientemente un razonamiento al momento de resolver todas y cada una de las resoluciones judiciales que en nuestras manos está como juez de control. Muchas gracias. Gracias, candidato. Cedemos el turno al candidato Juan Pineda Gutiérrez. Adelante, le escuchamos. Le escuchamos, candidato Juan Pineda Gutiérrez. Parece que tiene problemas de conexión o con su equipo tecnológico. Sin embargo, ahí ya me escucha, candidato Juan Pineda.
Vamos a pasar con la siguiente candidatura y si hay posibilidad de que él pueda resolver esta situación al final de este bloque, le daremos el uso de la palabra. En tal sentido, vamos con el candidato José Arturo Centeno Castelberg. Le escuchamos, candidato. Candidato, al parecer tiene apagado su micrófono. Adelante, escuchamos. Buenas tardes. Adelante, candidato. Yo soy José Arturo Centeno Castelberg, soy abogado titulado, tengo una maestría en ciencias penales, tengo también una maestría en juicios orales, sistema acusatorio. Actualmente estamos terminando un doctorado en ciencias penales. Soy oriundo de Ciudad Nezahualcóyotl también. Antiguamente, pues nosotros teníamos el famoso Hospital de la Perla. Nosotros conocemos todas las necesidades que existen en Ciudad Nezahualcóyotl. Actualmente tengo más de 40 años viviendo en el municipio de Nezahualcóyotl, en el municipio de Chimalhuacán. Chimalhuacán es un municipio prácticamente olvidado de la justicia social y la justicia para las familias. En este municipio se ven demasiadas injusticias, tanto en contra de jóvenes como de personas. Actualmente sabemos lo que existe respecto a predios, a casas que invaden grupos delictivos que hay en este municipio. Sin embargo, pues obviamente coludidos por autoridades, por policía, etcétera, no se hace nada. Nosotros estamos aquí para apoyar a todas, cada uno de los habitantes de este municipio de Chimalhuacán, que repito, es un municipio olvidado, donde estamos a merced tanto de crimen organizado como de algunas policías en contubernio con ministerios públicos en la fabricación de muchísimos delitos, muchísimos. Nosotros vamos a trabajar en pro de todas esas personas que en un momento dado no llevan a cabo ciertos delitos, pero vamos a estar y la encomienda es tener un acercamiento directo con las personas y escucharlas cuáles son sus inquietudes. Gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz al candidato Juan Pineda Gutiérrez. Adelante, candidato, le escuchamos. Nuevamente no tenemos conexión, no escuchamos al candidato Juan Pineda Gutiérrez. Vamos a solicitarle de una manera respetuosa. ¿Sí me escuchan? Ya, ahí le escuchamos, candidato. Adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, candidato. Adelante. Le escuchamos. Adelante, candidato. Es su turno. ¿Me escuchan? Escuchamos. Hola. ¿Me escucha, moderador? Sí. Bueno, mi nombre es Juan Pineda Gutiérrez, 54 años. Estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México. Posteriormente hice una maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tengo un doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores y Ciencias Jurídicas y Criminológicas, además de un postdoctorado multidisciplinario en la misma institución educativa. Su servidor tiene dos vertientes de experiencia en el ámbito laboral. Por una parte, en la Administración de Justicia, fui meritorio en el Juzgado Quinto, con sede en Ciudad de Nezahualcóyotl. Luego fui oficial judicial, actuario judicial y secretario de juzgado. En el mismo cuando fui actuario, obviamente conocí todo lo que viene siendo Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz y muchos otros municipios que... Candidato, estamos teniendo problemas para escucharlo y fui agente del Ministerio Público de la Federación por 7 años. Candidato, estamos teniendo problemas con la comunicación, no le escuchamos y su imagen quedó detenida.
daremos paso a la siguiente etapa del foro de debate. Les sugiero de una manera muy respetuosa que puedan verificar su conexión a Internet para la próxima participación que usted tenga uso de la palabra. A continuación, las candidaturas dispondrán de un tiempo máximo de 2 minutos para realizar una réplica o abundar respecto de su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Cedemos el uso de la voz al candidato José de Jesús Martínez Zúñiga. A partir de este momento, los turnos serán alternados para que exista igualdad de participación entre las candidaturas. Adelante, candidato José de Jesús Martínez Zúñiga. Le escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad. Quisiera inicialmente hacer saber que en mis manos como candidato está hacer cumplir las leyes en materia penal, tanto sustantivas como adjetivas. Es importante que los juzgadores, al momento de la impartición de justicia, tengamos el conocimiento, la experiencia y sobre todo ser un juez cercano con las personas, en donde se les explique detalladamente cuál es la forma en la que se resuelve y explicarles al detalle el por qué se llega a una resolución. Es importante exponer los motivos en toda resolución y con ello poder ahondar y darle prioridad a los principios de un sistema de justicia penal, de corte acusatorio y oral. No solamente que estén plasmados en la ley, sino velar porque estos sean aplicados correctamente y sobre todo salvaguardar siempre los derechos de todas las partes. Si se advierten en su momento estados de indefensión, tanto para la víctima, el ofendido o el imputado, por supuesto, tenemos que tomar cartas en el asunto porque la ley nos faculta para ello y poder tomar esas medidas y que en un plano de igualdad todas las partes procesales puedan y tengan la oportunidad de defender su postura ante un tribunal de enjuiciamiento, ante un juzgado de control, ello para poder darle vida a las finalidades del proceso penal. El esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y garantizar la reparación del daño. Gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz a la candidata Aidelot Janet Silva. Le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Adelante. Mi visión de la función judicial es que estoy convencida que una jueza debe tener virtudes esenciales para impartir justicia de manera justa y humana. La imparcialidad, la prudencia y la empatía son fundamentales, pero sobre todo el compromiso. Por eso quiero reiterar que soy mexiquense de corazón, he nacido aquí y he vivido aquí durante los 48 años que tengo de vida. Soy vecina del municipio de Chicoloapan y todos los días me traslado a la Ciudad de México a trabajar. Por eso la empatía es fundamental para poder tener una actividad proactiva como juez. No basta conocer la ley, hay que saberla aplicar con sentido de justicia. Cuando hay un conflicto entre la ley y lo justo, lo que debe de prevalecer es lo justo, porque quien juzga debe de ser humano, responsable, honesto, concreto, conocedor del derecho e independiente y cercano a la comunidad. Esa cercanía debe partir de conocer la realidad y el contexto en el que viven las personas, escuchar con respeto a quienes se enfrentan a un proceso penal y garantizarles el debido proceso a los inculpados y el efectivo acceso a la justicia a las víctimas. Mi visión de la impartición de justicia es que el Poder Judicial del Estado de México enfrenta retos muy serios. No solo hablamos de la preocupante delincuencia que crece y afecta a miles de familias, sino también de un problema interno, como lo es la corrupción, que desgasta y duele y resta confianza. Cuando la gente siente que la justicia se compra o se retrasa, ya no existe justicia. La impunidad crece, los casos se atoran y lo que debería de ser justo se vuelve injusto. No podemos permitir que la justicia se vuelva un privilegio. Por eso mis propuestas, más que ellos, son compromisos. Primero, una justicia comprensible y lenguaje claro. No puede quedarse en un lenguaje complicado que nadie entienda. Quienes buscan justicia merecen comprenderla. Mi compromiso es alcanzar esa excelencia. 2, fortalecer la proximidad con el Poder Judicial, es decir, escuchar con respeto y atender necesidades, ser cálido y sentirse cercano y garantizar un acceso real y equitativo de la justicia, no en palabras, sino con el fondo en cada decisión con sentido crítico.
Gracias. Gracias, candidata. Muchas gracias. Antes de ceder el uso de la palabra a la siguiente candidatura, vemos que ya se conectó de nuevo el candidato Juan Pineda Gutiérrez. Le solicitaría de una manera muy respetuosa, candidato, si puede girar su dispositivo para que la pantalla aparezca en horizontal. Le agradecería enormemente. En tanto, damos el uso de la voz al candidato José Arturo Centeno Castelberg, que expone su réplica sobre la visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia, así como sobre su trayectoria profesional y académica. Adelante, le escuchamos, candidato. Gracias. Es muy bonito escuchar las finalidades del proceso penal. Qué bonito sería realmente que las personas que son víctimas tuvieran realmente una reparación del daño integral. Qué bonito sería también que quien lleva a cabo esas conductas delictuosas pues también cumpliera una sentencia. Sin embargo, sabemos que la corrupción dentro del sistema judicial, empezando por Fiscalía, Ministerio Público, por algunos ministerios públicos, obviamente, pues sabemos que no todos son así. Y el primer respondiente, que son los policías municipales y estatales. Sabemos la corrupción que existe, no nos podemos tapar los ojos y pensar en que no pasa nada, en que los delitos fabricados no pasa nada. Vivimos en Chimalhuacán, vivimos en esa también, porque es nuestro centro de trabajo. Muy bien sabemos todos lo que se siente que a un vecino le fabriquen un delito. Que acudan a uno como abogado y le digan a uno, oiga, le dieron 40 años por una extorsión y lo fueron a sacar de mi casa. No es cierto. Señores, yo voy a ser un juez imparcial, que yo no le voy a comprar un delito armado a una fiscalía que está corrompida, pero tampoco pienso dejar libre a quien realmente sí lleva a cabo las cosas. Vivimos en un territorio lleno de delincuencia organizada, señores. Tenemos extorsión al por mayor. Entran por la puerta giratoria, se van. Yo voy a ser un juez imparcial, sin línea. Quien la debe se va a quedar adentro y quien no la debe no tiene por qué pagar un delito que no cometió. Con la pena, y si nos corren, ni modo. Gracias. Gracias, candidato. Agradecemos su participación y cedemos el uso de la palabra al candidato Juan Pineda Gutiérrez. Adelante, candidato. Le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Gracias. Les comentaba que tengo experiencia en la Procuración de Justicia también. Fui agente del Ministerio Público de la Federación por 7 años, donde estuve en diferentes delegaciones en los estados, ocupando mesas de trámite en amparo en procesos penales federales. Estuve también 6 años en Petróleos Mexicanos, en la dirección jurídica, en la sección penal, donde atendíamos todas las denuncias por robo de hidrocarburos en tomas clandestinas y posesión del mismo, donde interactuaba con el agente del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación y esas carpetas defenderlas ante los juzgados en juicios. Tengo una vasta experiencia en esas dos vertientes, en la procuración y en la administración de justicia. Por ello considero que soy un candidato auténtico, original, que garantiza una justicia imparcial, efectiva y rápida. En cuanto a la visión de la administración de justicia, obviamente el juez penal debe ser el garante de los derechos fundamentales de todas y todas las personas. No admitir bajo ninguna circunstancia detenciones ilegales, arbitrarias por parte de las policías y carpetas de investigación mal integradas por parte de los ministerios públicos, donde también le compren o le corrijan la tarea a las policías. Carpeta mal integrada, donde se hayan vulnerado derechos fundamentales, serán regresadas a los ministerios públicos para que las perfecciones o en su caso las determinen como ellos mejor consideren. Estamos aquí para dar un cambio, porque de nada sirve quitar a unos jueces y poner a otros y que no se refleje un cambio en la administración de justicia para los mexiquenses. Es cuanto.
Gracias, candidato. Con su participación concluimos el primer bloque. Quiero agradecer en este momento a quienes ya nos siguen a través de las redes sociales, a través de los diferentes canales de comunicación oficiales del Instituto Electoral del Estado de México. Este espacio está diseñado para la ciudadanía, para que puedan conocer a sus candidatas y a sus candidatos, escuchar sus ideas, sus propuestas, contrastarlas y de esta manera emitir un voto razonado e informado. Muchas gracias y quiero comentarles también que el Instituto Electoral del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el sistema Conóceles. Ahí podrán encontrar información sobre las candidaturas. ¿Qué les motivó a postularse a un cargo del Poder Judicial? ¿Cuál es su trayectoria profesional y académica? ¿Hay medios de contacto públicos donde podemos entrar en comunicación directa con ellos? Esta y más información podemos encontrar ingresando a www.ieem.org.mx, la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México, y acudiendo al portal, al apartado Sistema Conóceles. Ahí encontrarán toda la información. Además, quiero darles una primicia, ya está disponible también Ubica tu casilla, para que puedan ubicar su casilla, la más cercana, y la que les corresponde es la más cercana a su domicilio. Pueden ingresar también a la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México, Ubica tu casilla, y ahí podrán ver a dónde tienen que acudir a votar el próximo 1 de junio. Muchas gracias a todas y todos ustedes, y ahora pasamos al segundo bloque de este foro de debate. Nos encontramos con una candidata a jueza y candidatos a jueces de la región 3 Texcoco, distrito 8 de Nezahualcóyotl, en materia penal. En este segundo bloque deberán responder a una pregunta. Tengo aquí una urna transparente y hay varias papeletas con preguntas relacionadas a las candidaturas y a la materia para la que se postulan. Tomaré una y esa pregunta deberá darle respuesta todas las candidaturas a la misma pregunta. Daré lectura, es la pregunta número 8 y dice: ¿cuál es su postura frente a la exclusión de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales? ¿Qué debe aplicarse? ¿Siempre la teoría del fruto del árbol envenenado? Es la pregunta. La primera candidatura en responder sería el candidato José de Jesús Martínez Zúñiga. Daré nuevamente lectura. Dice: ¿cuál es su postura frente a la exclusión de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales? ¿Debe aplicarse siempre la teoría del fruto del árbol envenenado? Le escuchamos, candidato. Adelante. Gracias. Desde luego, el tema de la obtención de pruebas y la forma en cómo se obtuvieron estas es fundamental en un sistema acusatorio. En lo particular, comparto la teoría del fruto del árbol envenenado, porque no puede ser sujeto de análisis ningún material probatorio que haya sido obtenido con violación a derechos fundamentales. Dentro de la obtención e investigación de los delitos, es muy común que se obtengan muchos medios los cuales adolecen de violaciones. Y estos, de no ser atendidos y no ser estudiados minuciosamente por el juzgador, indudablemente ponen en un riesgo inminente al imputado y en una ventaja igualmente a la víctima u ofendido, o viceversa, cuando también las personas imputadas obtienen pruebas con violación a derechos fundamentales, ponen en riesgo los derechos de la víctima u ofendido. La valoración de los medios de prueba es precisamente desde un aspecto normativo como abogado y cognoscitivo como psicólogo, y en lo particular su servidor con ambas formaciones puede y va a hacer aplicar estas determinaciones y las reglas de obtención lícitas para todos los medios de prueba. No podemos seguir teniendo una etapa intermedia donde todas las pruebas pasen, porque entonces se está perdiendo esa esencia. Se debe de tomar cabal atención para poder hacer y únicamente admitir y excluir
lo que en su momento no haya sido obtenido de manera garante. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz al candidato Juan Pineda Gutiérrez. Adelante, le escuchamos la respuesta a esta pregunta planteada. Gracias. Desde luego que toda prueba o dato o prueba en sí obtenida con violación a derechos fundamentales debe de desecharse, porque debemos de respetar el marco normativo que nos establece que toda prueba obtenida de esa manera carece de valor probatorio. Y esto es lo que se pretende con este cambio de justicia, ¿no? Ser legalistas y sobre todo respetuosos de los derechos humanos y fundamentales de todas las personas. Ya vamos a quitar esa malas costumbres, vicios por parte de las policías y del propio Ministerio Público, que con el afán de integrar una carpeta no le importa cómo se han obtenido esos medios de prueba o la prueba en sí. Por lo tanto, sí, el juez debe de ser muy minucioso, escrupuloso para observar y determinar cómo se han obtenido esas pruebas que oferten las partes, no nada más el Ministerio Público, las partes que participen en un juicio. Aquí la ventaja que tenemos hoy día es de que contamos con los órganos de prueba, los testigos, ¿no? Ahí desahogados ante la mirada y presencia del juez. Esto viene a aliviar un poco esa mala costumbre que teníamos las autoridades, en particular las policías, donde toda prueba pasaba a juicio. Hoy no, tenemos el escrutador, que es el juez, quien debe de velar porque el juicio sea lo más limpio posible para una igualdad de las partes en un juicio. Es cuanto. Gracias, candidato. Cedemos el turno a la candidata Aidelot Janet Silva. Adelante, candidata, le escuchamos. Sí, la exclusión probatoria es un tema netamente procesal. La exclusión probatoria no es algo que se haga únicamente en etapa intermedia, se puede dar en etapa inicial, incluso cuando se presentan pruebas en la duplicidad de plazo constitucional. Y pues obviamente en juicio también cuando llegan y se introduce alguna prueba y se descubre que también es violatoria de derechos humanos, desde luego que también procede la exclusión. Pero la exclusión de la prueba, justamente que trata de llevar al proceso solamente aquellos datos que se obtengan en cumplimiento a la Constitución y a las cuestiones de legalidad, también tiene, en cuanto a la teoría del árbol envenenado, que si bien es cierto, establece que si viene la información viciada, puede contaminar todo lo demás. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece también dos formas que opera justamente esta teoría del árbol envenenado, que es, puede haber una nulidad total, donde totalmente el juicio quede nulo, toda la información quede abajo, que son los menos casos, o puede existir el saneamiento. ¿Y por qué el saneamiento? En aquella circunstancia en que, si bien es cierto, se obtiene con una violación de derechos, pero no se afecta el resto del material de prueba. Y esto tiene como base que ciertamente si las investigaciones son realizadas y se detecta esta situación de la ilicitud, no se tire todo lo demás, sino con lo que se tiene. Y esto es así porque los criterios de los tribunales colegiados establecen que si podemos salvaguardar en el resto de la información, se puede utilizar excluyendo justamente aquella que constituyó violación de derechos humanos. ¿Dónde lo vemos más? Por ejemplo, en el caso de las detenciones también. Puede ser que a partir de que se obtenga esa prueba ilícita o ese dato, más bien ese dato de prueba ilícito, todo lo demás queda fuera y ya no se deberá de tomar en cuenta. Pero el resto tal vez está a salvo. Entonces, el criterio establece que se puede utilizar y que se puede llevar a cabo. Por eso la teoría del árbol. Gracias, candidata. Ha concluido su tiempo. Cedemos el uso de la voz al candidato José Arturo Centeno Castelberg. Adelante, candidato, le escuchamos. Sí, gracias. Como juez, seré muy escrupuloso y muy delicado en cuanto a revisar que las pruebas que se ofrecen sean obtenidas sin violaciones a derechos fundamentales. Sí, estoy completamente de acuerdo en la teoría del árbol del fruto envenenado. No podemos llevar a juicio pruebas que sabemos de antemano que fueron
obtenidas violando derechos humanos de las personas y de los justiciables. No podemos creer que a estas alturas todavía haya reconocimientos donde no hay un abogado, reconocimientos de personas donde no hay ni siquiera un abogado que los asista, y los jueces compren ese reconocimiento y así se van a juicio. Y sabemos que es lo de todos los días. No es posible que a una persona le armen un delito, ¿sí? Y que lo saquen de su casa sin una orden de cateo y se la sigan comprando los jueces. La verdad es que en algunas ocasiones y con algún juez que tuve como maestro, yo le preguntaba, maestro, con todo respeto, ¿no se dan cuenta que los delitos son armados? ¿En serio no se dan cuenta? Si como abogado que tenemos más de 12 años litigando, te das cuenta. Y bueno, nada más dicen los jueces, me dijo el entonces ese juez como manera de breviario, dice, el maestro, con todo respeto, si uno no vincula o uno no condena, a nosotros nos ponen abajo del microscopio. Yo mejor resuelvo, yo vinculo, yo condeno y que la sala resuelva. Me quito de problemas. Yo seré un juez que no traiga línea, sin miedo a condenar o absolver. Gracias. Gracias, candidato. A continuación, las candidaturas dispondrán de un tiempo máximo de 2 minutos para realizar una réplica o abundar sobre la respuesta a la pregunta planteada. Cedemos el turno a la candidata Aide-Lot Janet Silva. Le escuchamos. Gracias. El caso más relevante respecto de la exclusión probatoria y donde se nulificaron todos los datos de prueba, toda la información que se obtuvo es el caso Cassés, pero insisto, son los casos más, los menos casos de nulidad. ¿Por qué? Porque el saneamiento permite justamente entender que también poner en marcha todo el sistema de justicia respecto a la procuración pueden salvarse algunos datos que puedan permitir justamente impedir que exista impunidad, que eso es lo que le duele a la ciudadanía. A la ciudadanía le duele no solamente que esté la gente inocente, sino que también lo hagan perder su tiempo. Si van a hacer una investigación y se detecta una ilicitud y por esta se me va a impedir que se me dé justicia, eso es lo que la ciudadanía está cansada. Entonces hay que resolver atendiendo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, y también hay que atender a los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de igual forma establece la nulidad respecto a aquellas violaciones de derechos humanos. Pero insisto, debemos de saber en qué momento podemos sanear esa violación que permita salvar el resto del material de prueba que se nos ofrece y de esta forma no generar impunidad. Cuando no se otorga o se hace estos parámetros de control, lo que únicamente que generamos es esa situación de que no se alcanza la justicia por un error del Ministerio Público. Es cierto, ellos tienen que investigar, pero nosotros también como juzgadores, en una actividad proactiva, debemos de ponderar justamente el contexto de los datos de prueba que nos ofrecen y de las pruebas y valorar si esa violación de derechos transgrede de manera trascendental el fondo del juicio. Si no es así, podemos justamente en esa valoración que hacemos, porque además es una valoración libre que atiende a sana crítica, lógica, podemos atender justamente a qué nos sirve para poder realmente materializar la justicia en cada caso concreto. Gracias. Gracias, candidata. Cedemos la palabra al candidato José Arturo Centeno Castelberg. Adelante, candidato, le escuchamos. Candidato, al parecer tiene apagado su micrófono. Gracias. Efectivamente, como lo dice con todo respeto, la candidata, sí tenemos que atender a esa lógica y las máximas de la experiencia. Pero sí hay que poner en tela de juicio todo lo que nos lleve tanto la fiscalía como los defensores. Tenemos que ponderarlos, tenemos que ser equilibrados como juzgadores. No todo lo que nos llevan sabemos que es verdad. Tenemos la obligación de ponderarlo, tenemos que ver pro de las víctimas. Si estoy de acuerdo, las víctimas a las que lamentablemente actualmente no se les hace una reparación integral del daño. Esa es la verdad. También hay que ver los justiciables, porque, insisto, hay muchas personas que son inocentes, están dentro de un reclusorio, a las cuales
se les imputan delitos de las cuales lamentablemente no son partícipes. Sin en cambio, por falta de esa energía jurídica, de esa energía jurisdiccional por parte de un juez y no meterse en problemas, es que tenemos el reclusorio lleno de jóvenes. Yo voy a ser un juez que va a garantizar una reparación del daño hacia las víctimas integral, pero también hacia los justiciables. También tienen derechos y ellos no hay que quitarles su presunción de inocencia, jamás. Ellos, hasta que no haya una sentencia condenatoria, siempre hay que considerarlos como inocentes y hay que garantizarle todo el proceso, también sus derechos. Gracias. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Juan Pineda Gutiérrez. Adelante, le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Gracias. Obviamente, en el tema de la obtención de las pruebas, tenemos que atender al caso en particular, el tipo de prueba, las circunstancias en que se fue obtenida, y obviamente aquí el juez penal tendrá que hacer uso de esa facultad que le otorga el Código Nacional de Procedimientos Penales para su valoración de la prueba libre y lógica, atendiendo también a las máximas de la experiencia, y él determinará si todo el cúmulo de la prueba o las pruebas fueron afectadas, o cuáles sí o cuáles no las puede tomar en cuenta para el eventual juicio. Claro que sí es importante eso de las pruebas, y también es importante que el juez sea serio en esta cuestión, porque también es tiempo de ir reeducando a las policías, porque de ahí es donde se da sobre todo la violación a los derechos fundamentales de las personas. Ahí esas detenciones son muy defectuosas en su detención. Entonces, en la medida que los jueces vayan cerrando, apretando esas tuercas a la policía y a los ministerios públicos, vamos a tener carpetas de investigación bien integradas, vamos a tener un juicio muy bien armado y vamos a tener una resolución bien fundamentada y motivada, ya sea condenatoria o absolutoria, dependiendo las pruebas que cada una de las partes aporten. Y quiero mencionarles a todas y a todos que yo, cuando sea juez penal, voy a ser un juez de corte garantista. Vamos a imponer aquella prisión preventiva justificada, o en los casos que, como última ratio, vamos a privilegiar aquellas medidas cautelares menos lesivas, menos gravosas para los justiciables, porque tiene un impacto muy importante de destrucción de familias, una prisión preventiva justificada. Es cuando. Gracias, candidato. Ha concluido su tiempo. Cedemos el uso de la palabra al candidato José de Jesús Martínez Zúñiga, hasta por 2 minutos. Adelante, candidato José de Jesús Martínez Zúñiga. Una postura garante. Eso es lo que en su momento se necesita por los juzgadores de control. Pero ¿cómo aplicar esta postura garante, y más en un tema tan delicado como lo es la valoración de los datos o medios de prueba en los diferentes momentos de las etapas de este proceso acusatorio? Ya que nosotros como jueces tenemos que aplicar una lógica formal a esa valoración de manera exhaustiva, bajo sus principios de identidad, no contradicción, tercero excluido y mayoría de razón, sin dejar a un lado la ciencia de la genosología para poder pensar y poder escuchar y resolver en su momento de manera científica las peticiones de las partes en cuanto al material probatorio. Un dato de prueba, un medio de prueba en el cual le demos la oportunidad a las partes, y más en una audiencia trascendental como lo es la audiencia inicial. Como abogado postulante, he tenido la oportunidad de pedir 2, 3, hasta 4 segmentos en una audiencia inicial antes de que se resuelva un auto de vinculación. Desafortunadamente, la praxis actual es que esta audiencia inicial
y tu segunda audiencia, cuando se le puede garantizar al imputado, a la víctima, una audiencia exhaustiva, así nos tengamos que llevar 10 horas seguidas de audiencia, 15 horas, pero poder garantizar hacer comparecer a testigos, recabar datos a favor de ambas partes, para entonces luego estar en condiciones de poder resolver. Gracias. Gracias, candidato, con su participación. Concluimos el segundo bloque y damos paso a las conclusiones. Aquí las candidaturas dispondrán de un tiempo máximo de 1 minuto para emitir un mensaje dirigido a la ciudadanía. Comenzamos con el candidato José Arturo Centeno Castelberg. Adelante, candidato, le escuchamos. Gracias. Como juez, seré un juez garantista, pero garante de derechos humanos, tanto de los justiciables como de las víctimas. No seré un juez de redes sociales, no seré un juez que va a estar acorde a lo que las redes sociales te dicen, tampoco seré un juez de línea. Yo me propongo resolver con lo que se ofrezca y se desahogue en audiencias. Seré un juez que estará cerca de la gente para que en un momento dado, si tienen dudas, con toda confianza se acerquen a uno y le pregunten. Será un juez que va a resolver de forma sencilla para que la persona, cualquier persona pueda entender, no solamente los órganos técnicos. Un justiciable puede entender por qué está libre o por qué fue condenado. Seré un juez cerca del pueblo y para mi pueblo. Gracias. Gracias, candidato. Escuchemos el mensaje final del candidato Juan Pineda Gutiérrez. Adelante, le escuchamos. Sí, seré un juez firme que no se deje amedrentar por presiones en la resolución de los asuntos. Tengo experiencia. Trabajé 7 años como agente del Ministerio Público de la Federación, donde esa era la constante, trabajar bajo presión. Hemos perdido comunicación con el candidato. Continuamos, candidato. Todavía está en tiempo para que continúe. Adelante. Seré un candidato firme, que no se deje a las presiones de grupos, toda vez que tengo la experiencia como agente del Ministerio Público de la Federación, trabajar bajo presión. Seré un juez amable, cercano a la gente, un juez que le dé ese cambio a la administración de justicia que hoy tanto reclama la sociedad. Serán unas sentencias, resoluciones justas, con una exhaustividad en el análisis de los temas. Y invito a los ciudadanos a que voten por la boleta naranja número 26. Gracias, candidato. Ha concluido su tiempo. Cedemos el uso de la palabra al candidato José de Jesús Martínez Zúñiga. Adelante. Gracias. Nesa necesita un juzgador que sea nacido y nativo de Nezahualcóyotl. El Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, integrado por La Paz, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, necesita que se aplique y se hagan cumplir las leyes para un proceso penal que garantice los derechos de igualdad a las partes procesales. Al elegir a candidatos de alto rendimiento, estás comprometiéndote y dejando una puerta abierta para poder permitir que juzgadores debidamente preparados ocupen estos cargos. La forma de garantizarlo para los habitantes de Nesa, La Paz y Chimalhuacán es precisamente votando en la boleta naranja número 25 por tu servidor, José de Jesús Martínez Zúñiga. Gracias, candidato. Finalmente, escuchemos a la candidata Aidelot Janet Silva. Adelante. Este 1 de junio, hagamos historia. Hoy más que nunca, el sistema de justicia necesita que lo renovemos. Yo seré una juez sensible, cercana, auténtica. No tengo una sola investigación iniciada, no tengo una sola acta administrativa en toda mi carrera judicial. Servir es lo que quiero hacer en mi comunidad. Quiero que tú elijas a los mejores jueces, a los que tenemos el conocimiento, a los que tenemos la experiencia para poder hacer esta tarea tan delicada.
He dedicado toda mi vida a tratar con respeto y conocimiento a todas las personas porque se trata de lo más delicado, la libertad. En la boleta naranja, con el número 11, tú me vas a encontrar. Vamos a construir una justicia que tenga paz, porque si queremos que la gente recobre la confianza, necesitamos a los mejores. Necesitamos que este sistema de justicia sea el mejor a nivel nacional. El Estado de México lo podemos hacer. Por eso estoy convencida y lo quiero hacer contigo. Gracias. Gracias, candidata. Con su participación concluimos este foro de debate entre las candidaturas a juezas y jueces, Región 3, Texcoco, Distrito 8, Nezahualcóyotl en materia penal. Agradecemos a quienes nos han seguido a través de las redes sociales y los diferentes canales oficiales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias por estar presentes, por su interés de informarse, de conocer a sus candidaturas, escuchar sus ideas, sus propuestas y de esta manera emitir un voto razonado e informado el próximo 1 de junio. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México, agradecemos a la candidata y a los candidatos que nos han acompañado en este foro. Muchas gracias, candidata, gracias, candidatos. Y confiamos en que este ejercicio va a contribuir al fortalecimiento de la democracia y que servirá para que este 1 de junio la ciudadanía emita un voto razonado e informado. Esta emisión quedará grabada en los canales oficiales del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias a todas y todos por el favor de su atención. Mexiquense, vota, es justo. Gracias. Hasta la próxima.